I wish I had an angel for one moment of love. I wish I had your angel tonight. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme en esta aventura. Muy bien, bienvenidos al capítulo número 15 de Fisiología del Ejercicio. Y después de haber pasado por el desarrollo de todos los hitos fisiológicos y haber tenido un contraste en el último capítulo, formalmente vamos a hablar hoy del desarrollo de la resistencia o el entrenamiento de la durabilidad, ¿sí? Yo voy a comentar con una frase bastante trillada, pero que refleja de alguna forma, y si seguimos la lógica de todo lo que estuve explicando en los últimos 6 capítulos, diría, refleja la lógica del entrenamiento de los deportes de resistencia, que es la resistencia que no construyas hoy es la intensidad que no vas a poder frecuentar el día de mañana. Vamos a ver por qué. Vamos a tomar en cuenta un par de puntos que vamos a intentar desarrollar hoy. Vamos a comenzar con un par de preguntas que hoy vamos a intentar responder. Por ejemplo, ¿por qué es importante encontrar un equilibrio adecuado entre la intensidad y el volumen de entrenamiento en la resistencia? ¿Cuánto tiempo se necesita para obtener beneficios notables del entrenamiento de resistencia a un nivel particular de carga? ¿Cuáles son los riesgos de recurrir a la intensidad adicional en el entrenamiento de resistencia de manera prematura? ¿Qué beneficios específicos pueden obtenerse a través de la larga distancia en el dominio moderado? ¿Qué se entiende por resistencia a la fatiga en el contexto del entrenamiento deportivo? ¿Cómo pueden los atletas de élite mantener un alto nivel e incluso después de realizar trabajo o mucho trabajo previo? ¿Qué rol desempeña el volumen en el entrenamiento de la resistencia a la fatiga? ¿Cómo afecta la duración del entrenamiento de la resistencia al rendimiento en atletas bien entrenados? ¿Qué importancia tienen los entrenamientos de distancias largas y lentas en el acondicionamiento físico en general? Y bueno, entonces ya con este tipo de preguntas y con una idea basándonos en la durabilidad, vamos a comenzar a desarrollar este podcast. En este capítulo, que es el capítulo número 15 de nuestra serie sobre fisiología del ejercicio, nos vamos a adentrar de alguna forma en el desarrollo de la resistencia. Tenemos que recordar que el entrenamiento de la resistencia es una parte crucial de cualquier régimen de acondicionamiento físico. A menudo nos enfocamos en entrenamientos de alta intensidad con intervalos de umbral o consumo máximo de oxígeno para obtener mejores resultados o en forma rápida. Sin embargo, la clave está en encontrar el equilibrio adecuado. No podemos realizar entrenamientos de alta intensidad de forma constante sin riesgos de fatiga o lesiones. Entonces, ¿cómo entrenamos para la resistencia si no podemos hacer uso y abuso de la alta intensidad tan abruptamente? En lugar de centrarnos en la velocidad, nos enfocamos en la distancia y en la duración. Queremos estar dentro de un rango del dominio moderado. Los estudios sugieren que gran parte de los beneficios fisiológicos de un nivel particular de carga se obtienen después de más o menos entre 4 a 6 a 8 semanas de entrenamiento constante a ese nivel. Sin embargo, acá está la clave. Para los atletas bien entrenados, estos beneficios pueden tardar más tiempo en manifestarse. ¿Qué quiere decir? Que tengo que frecuentar mucho más tiempo ese volumen para una persona que ya tiene muchas adaptaciones realizadas por el entrenamiento de muchos años.
Los atletas altamente condicionados o acondicionados, mejor dicho, ya están en un nivel óptimo de rendimiento, por lo que pueden llevar más tiempo documentar mejoras significativas. Para aquellos que se entrenan mucho, la mayoría de los estudios duran entre más o menos, si uno agarra un promedio y se pone, por ejemplo, en el Google académico, Google científico, y pone la palabra resistencia, y vos te pones a leer la mayoría de los artículos y pones palabras clave como la duración, te va a saltar más o menos que los estudios duran entre 4 a 6 semanas, pero no más que eso, porque es muy difícil tener atletas de alto rendimiento predispuestos con el tiempo para un estudio. Lo que de esta forma no puede ser suficiente tiempo para estudiar las adaptaciones en lo que son los atletas altamente entrenados. Pero incluso con este grupo es obvio que va a haber beneficios que se van a poder notar fácilmente. A menudo los atletas tienden a recurrir a la intensidad adicional de inmediato. Pero esto no siempre es la mejor opción por una cuestión que hablamos de los tiempos de adaptabilidad. ¿Pero por qué? Porque hay un punto en que esa intensidad adicional puede ser muy riesgosa y entonces no vale la pena frecuentarla tanto tiempo. Un intervalo adicional te puede dar unos segundos extra en una carrera, pero también te puede dar como resultado de eso lesiones que te van a dejar fuera del proceso de entrenamiento y por ende pérdida de las adaptaciones que vas a generar. Particularmente en mi experiencia, generalmente vale la pena aumentar gradualmente el volumen antes de agregar intensidad adicional. Esto lo hemos hablado mucho, ir creciendo progresivamente de una intensidad a la otra y dentro de la intensidad de un porcentaje de esa intensidad a un porcentaje más alto. Todo esto lo he explicado hasta el cansancio. Los atletas de resistencia de élite, como son los ciclistas profesionales, realizan volúmenes de entrenamiento realmente monstruosos, ¿no? Pueden recorrer más, y están documentados, más de 35.000 kilómetros en el año, lo que equivale a más o menos, el otro día que me preguntaba un chico que me dice, pasámelo a millas. Más o menos ahí saqué el cálculo en el conversor, son 25.500 millas. Estos atletas pueden mantener cargas de trabajo muy altas durante largos periodos sin fatigarse en sus unidades motoras de contracción lenta, o sea, en las fibras de contracción de tipo 1 o las fibras rojas. Es muy importante, y esto lo quiero poner en claro, destacar que en comparación con personas no entrenadas, estos ciclistas profesionales experimentan un aumento menos impresionante en su componente lento del consumo máximo de oxígeno, más o menos alrededor del 30% menos, que es muchísimo. Esto sugiere que las largas distancias en el dominio moderado pueden servir para entrenar de manera más exclusiva las unidades motoras de contracción lenta. El que tenga una duda en esto, vaya al capítulo que hablamos de zonas de entrenamiento y de las adaptaciones que se generan en las zonas de entrenamiento del dominio moderado y rápidamente va a llegar a la misma conclusión. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de entrenamiento de la resistencia? Bueno, a ver, uno de los aspectos más destacados es la resistencia a la fatiga. Esto se traduce en la capacidad de trabajar intensamente incluso después de haber realizado un gran esfuerzo previo. Imagínense los ciclistas del Tour de France tratando de escaparse un pelotón en los últimos kilómetros después de la etapa más larga. Esto es resistencia a la fatiga. Pero también resistencia a la fatiga es ser capaz de generar o de frecuentar en realidad alta intensidad durante toda la semana y durante todo el mesociclo, durante todo el año. La resistencia a la fatiga no solamente se evidencia en la competencia, pero se construye en la repetición del volumen de cada sesión de entrenamiento. Esto me gusta que siempre quede claro, porque no hay que perder de foco en dónde estamos parados, en qué momento de la etapa de construcción del deportista estamos parados o en qué momento del año. Hay estudios recientes que demuestran que los ciclistas profesionales pueden mantener salidas de potencia más altas después de haber realizado trabajo de mucho desgaste, o sea, hay un desgaste muy grande de kilojoules. No es en vano, por ejemplo, que programas como Golden Cheetah o WKO
tengan dashboards o pizarras exclusivas analizando cómo caen todas tus variables fisiológicas o tus zonas de entrenamiento después de haber gastado 1000 kilojoules, 1500 kilojoules, 2000 kilojoules, 2500 kilojoules, etcétera, etcétera, etcétera. Que es ver cuál es el rendimiento que te queda, qué es lo que queda después de haber gastado mucha energía previamente. Entonces, eso es resistencia a la fatiga. ¿Cómo se logra esta resistencia a la fatiga? Hay mil formas, yo ya di un par de pistas. Pero la respuesta está en el volumen de entrenamiento. Un mayor kilometraje semanal se asocia con menores disminuciones en el rendimiento de la segunda mitad de la carrera. Por lo tanto, no hay que subestimar los kilómetros lentos o lo que le dicen kilómetros basura solo porque son entrenamientos, solo porque, a ver, los entrenamientos a intervalos, las series complejas, qué sé yo, 4 de 600 más 4 de 400 más 8 de 200 más 10 de 100, es una serie linda, es una serie que te destruye, es una serie motivante, pero no te va a generar los mismos beneficios en función al objetivo que estás buscando dentro de la estructura equilibrada de entrenamiento, que lo que te va a dar un trabajo largo y suave. Entonces, por eso volvemos a decir que el entrenamiento de distancia larga y lenta, y cuando hablamos de lento, hablamos de lento en función a cómo estás en relación a tus dominios o a tus niveles de intensidad, adquieren un valor que es significativo. Entonces, en resumen, el desarrollo de la resistencia es fundamental para cualquier atleta que necesite cubrir una corta, media o larga distancia. Lo que pasa es que, obviamente, a más corta la distancia, más importancia van a tener los trabajos de calidad, y a más larga distancia van a preponderar más los trabajos largos. Esto que acabo de decir es muy tomado de los pelos, porque si uno revisa los corredores de 1500 y 800 han llegado a cubrir hasta 120 y 130 kilómetros a la semana. Entonces no es que el volumen es despreciado, sino que hay un momento y una etapa de la formación que ese volumen largo y lento cumple una preponderancia mayor que el entrenamiento de alta calidad. Aparte es importante comprender que la resistencia a la fatiga es la clave del rendimiento de los deportistas de élite, o sea, la capacidad de poder frecuentar alta intensidad después de haber acumulado mucho trabajo previo. Fácil. Los atletas de alto nivel pueden mantener un alto rendimiento incluso después de haber realizado mucho trabajo dentro de la misma competencia o del entrenamiento. Esto se traduce en una ventaja competitiva significativa. Entonces, ustedes ahora pueden decir, bueno, pero en definitiva, ¿cuál es el mensaje final? Me tomé el trabajo de poner algunos puntos que resuman todo el texto que desarrollé para este podcast, en donde básicamente lo que vamos a buscar es resumir un poco esto, ¿sí? A ver, como puntos importantes, entrenar para el desarrollo de la resistencia implica encontrar un equilibrio entre la intensidad y el volumen de los entrenamientos. La mayoría de los beneficios fisiológicos de una carga particular se obtienen después de las 4 a 6 semanas de entrenamiento, y yo lo extendería en deportistas entrenados entre las 8 y las 12. Aumentar la intensidad del entrenamiento puede ser arriesgado porque te puede llevar a fatigas o a lesiones, lo cual te va a frenar en el proceso de entrenamiento y va a generar desentrenamiento. Los ciclistas profesionales más o menos pueden recorrer 35.000 kilómetros al año y mantener altas cargas de trabajo sin fatigarse. Los entrenamientos de resistencia a larga distancia se centran más en la duración que en los ritmos altos. La resistencia a la fatiga es la capacidad de trabajar incesantemente después de un esfuerzo previo. Atletas de élite pueden mantener salidas de potencia más altas después de haber realizado mucho trabajo previo. El volumen de entrenamiento semanal se asocia con menos disminuciones en el rendimiento de la segunda mitad de la carrera. En atletas altamente entrenados, las mejoras pueden tardar más tiempo en manifestarse, y los entrenamientos de distancia larga y lenta tienen un valor significativo en el desarrollo de la resistencia. Ahora, ustedes podrán decir, este chico se ha pasado los últimos 3 capítulos anteriores haciendo exposición de trabajos al nivel del umbral de lactato y después criticándolos. Y mi respuesta va a ser, todo tiene un contexto. Yo no estoy en contra de los trabajos largos, todo lo contrario.
estoy 100% a favor de los trabajos largos. Lo que yo no puedo hacer nunca es descuidar la velocidad. La velocidad corta, los trabajos que me permiten romper esquemas de velocidad. Y que todo eso vaya en un equilibrio en función a la etapa formativa en que está el deportista, al momento del año que está y para la prueba que se está preparando. Eso tiene que tener todo un equilibrio. Y eso solamente te lo da los números que puedas rescatar del deportista. Ahí el otro día estaba leyendo, que soy malísimo con los nombres, sepan disculpar, que ahora que se ha roto el nuevo récord mundial de maratón, el atleta que lo rompió frecuenta casi 100 kilómetros más que el atleta anterior que ostentaba el récord mundial. Sí, pero eso no te dice nada. Eso no te está diciendo ni cómo los corren, ni cuándo los corren, ni cuánto tiempo tardó en construirse el kilometraje. Uno podría hacer una inferencia y decir, bueno, ese 100 kilómetros extra que corre, o casi 100 kilómetros extra que corre en promedio por semana, le permitirían sostener una intensidad que le permitió bajar 1 minuto el récord anterior. Sí, pero es muy tomado de pelos esa conclusión que yo estoy haciendo. En realidad nosotros no sabemos nada de cómo se construyó ese atleta. Solamente tenemos pequeñas infografías que en realidad no nos dicen absolutamente nada. Pero no sabemos cuál ha sido la filosofía en que se construyó, cuál ha sido el equipo que lo ayudó a construirse, de qué manera se construyó, en qué momento, cuáles han sido sus motivaciones internas, cuáles han sido sus habilidades psicológicas, si es un deportista que va a volver a aparecer. Porque la historia está llena de deportistas que vienen, rompen el esquema y desaparecen. Entonces, la historia todavía no está terminada de contar. Hay que ver qué es lo que pasó ahí adentro, cómo se construyó, cómo se cocinó eso ahí adentro. Y hay que ver cómo termina todavía. También les traigo, hace un tiempo yo desarrollé una charla que se llamaba "¿Está tu entrenamiento debidamente equilibrado?" y lo orienté hacia los corredores. Entonces este es un cuadro que no es mío, es un cuadro por el cual yo me guío, pero no es mío, no lo construí yo este cuadro, lo quiero aclarar. Es de Brett Hewson, un entrenador americano al que yo sigo mucho, tanto en su filosofía como en su metodología del entrenamiento. Y él propone, como ya hemos dicho anteriormente, 3 ciclos olímpicos para la construcción de un deportista, en este caso de un corredor. Entonces fíjense, para cada año, no para cada año, para cada 4 años de entrenamiento, que es el ciclo olímpico, él propone una preponderancia del contenido. Entonces, del primer año al año número 4, fíjense, dice, construir gradualmente el kilometraje o el millaje en este caso. Incrementar progresivamente las carreras largas, o sea, las carreras de fondo, aumentarlas progresivamente. Hacer mucho trabajo de sprint corto y sobre todo en cuestas. Hacer mucho trabajo de intervalo en cuesta corto, no trabajos destructivos, cortos, trabajos con mucha pausa de las cuales yo me pueda recuperar. Hacer intervalos cortos donde preponderantemente haya trabajos de Farley, por ejemplo, de 30 por 1.30, de 40 por 1.20, de 1 por 1, de 1 por 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy poco trabajo de entrenamiento específico. Entre el año número 5 y el año hasta llegar hasta el año número 8 dice continuar incrementando progresivamente el kilometraje o el millaje, hacer que las carreras largas, ¿sí? Las carreras de fondo y largas sean cada vez más rápidas, porque se supone que mejoraron todos tus hitos fisiológicos, comenzar a introducir y desarrollar las carreras a nivel de la potencia crítica, comenzar a trabajar series combinadas de velocidad y de algún otro hito fisiológico. Ejemplo básico, clásico, después de un buen calentamiento, 4 por 8 segundos al 100% con 1 minuto y medio de recuperación, más 2 por 10 minutos a ritmo de los 21 kilómetros. Y diferentes combinaciones. Y construir gradualmente, comenzar a subir gradualmente el trabajo específico de entrenamiento. ¿Sí? Los ritmos específicos para los cuales yo estoy preparando las competencias. Dice después que superados los primeros 2 ciclos olímpicos, entre el año número 9 y el año número 12, se llega al volumen máximo
de kilómetros o millas que el deportista puede frecuentar, y a partir de ahí las carreras largas o las carreras de fondo se hacen cada vez mucho más intensas y combinadas. Ya puedo empezar a combinar cosas ahí. Un ejemplo básico: hora 30 a ritmo de resistencia, más 3 bloques de 10 minutos a ritmo de tempo, y cerrando con 2 bloques de 1 minuto a ritmo de consumo. Un ejemplo. Hacer carreras a nivel de potencia crítica mucho más desafiantes. O sea, si tomo por ejemplo el tiempo hasta la extenuación, o sea, el tiempo que yo puedo sostener la velocidad o la potencia crítica, jugar al 90% del tiempo total, hacer una pausa en el medio y después jugar al 80%, después al 70%, y así incrementando el volumen que yo puedo frecuentar las carreras a nivel del umbral, y obviamente un altísimo volumen de resistencia específica. ¿Qué quiere decir? En esta construcción piramidal de los contenidos, yo cada vez voy incrementando mucho más el entrenamiento de alta intensidad en base a todo el volumen que previamente construí los años anteriores. Entonces eso tiene que quedar muy muy en claro. Y cerrando esta charla, vieron que nosotros siempre hablamos de que hay que tener cuidado con los patrones de carga: volumen, intensidad y pausa. La combinación de estos tres patrones de carga te va a dar la densidad. Contrario a lo que pasa en los deportes en equipo, que la densidad es un parámetro que lo controlas diario, la densidad en los deportes de resistencia te sirve como parámetro para ver, por ejemplo, el equipo de natación por el cual yo trabajé muchos años. Cuando yo recién entré hacíamos un promedio de 2.900 metros hora. Cuando yo salí del equipo terminamos haciendo un promedio de 4.000, 4.100 metros hora. No importa lo que había ahí adentro, estoy hablando del promedio de cada sesión de entrenamiento, lo cual nos permitió en la misma cantidad de tiempo, o sea, entre las 2 horas y media que duraba cada sesión dentro del agua, frecuentar cada vez mucho más volumen y de alta calidad, obviamente con sus respectivos retrocesos, pero la idea general era esa. Entonces, si vos te tomás el trabajo de ir viendo cuánto volumen podés cumplir la misma cantidad de tiempo que tenés disponible, te vas a dar cuenta que vas a ir mejorando, porque la densidad va a ir mejorando. Entonces esa es una forma de tener una idea de qué tan bien voy, independientemente de que los números indiquen que voy bien o voy mal. Así que bueno, espero haber sido claro, espero que les haya servido, y tendríamos que comenzar a hablar un poco, ya que hemos desarrollado todos estos temas, de un tema que agrupa todos estos temas, que es la economía de carrera. Así que el próximo capítulo calculo que nos vamos a ir enfocando en esos puntos. Cuídense mucho y ya saben, cualquier duda, pregunta que tengan, la mesa de debate siempre está abierta.